protecciones, nuestros ITM, nuestros supresores. Para que todos estemos en contexto, les voy a mostrar más adelantito qué es lo que compone la caja de protecciones y para que lo puedan visualizar, ¿no? Para que todos conozcamos. Entonces, nos dice que debe de estar ubicado y debe de ser de fácil acceso. De fácil acceso para personal capacitado, no para cualquier persona. Además de que esta cajita de protecciones también cuenta con una llave, ¿no? Para que solamente personal capacitado pueda hacer ciertas mediciones o modificaciones, ¿no? O cuando se llegue a quemar un componente, pues se pueda cambiar, ¿no? Es igual, nos dice el segundo punto, de que debe de ser operable desde el exterior, sin que el operador se exponga a contactos con partes vivas. Acá nos referimos con partes vivas a partes que sean electrificadas, ¿no? Porque podemos causarnos daño. Además de que también se menciona una parte muy importante que vamos a utilizar más adelante en nuestro cálculo de protecciones, que se menciona sobre la aplicación de un factor de seguridad, que es del 125%. ¿Esto para qué? ¿Para qué se usa? Lo pueden manejar como el 125% o si les es más fácil con el 1.25. ¿Esto para qué nos lo recomienda la norma? Para que nosotros tengamos ese pequeño porcentaje de holgura de nuestro valor real, de nuestra protección, para que evitemos acciones del supresor o del interruptor por fallas de calentamiento. ¿Por qué se llegan a presentar este tipo de calentamientos en estas protecciones? Pues por el cableado, ¿no? Cuando no se elige el cableado adecuado, pues nosotros como se puede notar, pues la energía la podemos ver igual como un fluido, ¿no? Cuando colocamos un calibre de cable más pequeño, pues hace más esfuerzo para pasar la energía por ese conductor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se empieza a calentar por la fricción que hace al pasar. Entonces, esto es lo que provoca este tipo de calentamientos en nuestras pastillas o en nuestras protecciones, ¿no? Entonces, por eso que nos recomienda la NOM aplicar este factor de seguridad. Además de los señalamientos de protección. Los señalamientos de protección son muy importantes también colocarlas. ¿Por qué? Porque así podemos tener identificados tanto qué protecciones corresponden a corriente alterna y qué protecciones corresponden a corriente directa. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a dar, no sé, mantenimiento y a lo mejor todavía no sabemos identificar qué es corriente alterna y qué es corriente directa, ¿no? Corriente directa nos estamos refiriendo a nuestra generación de energía de los módulos solares. Corriente alterna es lo SFE, ¿vale? Entonces, cuando todavía no se sabe identificar correctamente este tipo de protecciones, pues es muy importante para eso también las indicaciones, ¿no? Las etiquetitas de qué protecciones corresponden a cada una. Y además, porque en algunos casos, algunos instaladores o otras personitas no llegan a colocar, llegamos a tener, imaginemos que tenemos una instalación. Tenemos una instalación y primero colocamos solamente un inversor y la cantidad de módulos que se llegaron a instalar, ¿no? Y posteriormente a lo mejor su cliente les dice, ahora necesito otra instalación, pero a lo mejor independiente, ¿no? Pero en el mismo sitio. Entonces ustedes van a instalar un segundo inversor y más módulos solares. Pero que su cliente le dice, sí, pero quiero tener en un mismo sitio las protecciones de ambos equipos. Entonces, sí se puede. La normativa, estos son cosas que no se los digo yo solo por comentarlo. Todos nos estamos rigiendo conforme a la normativa, ¿ok? Entonces, la normativa nos dice sí, ¿ok? Sí lo puedes conectar junto, sí lo puedes tener junto, pero tienes que tener señalado qué protecciones corresponden a un sistema, qué protecciones corresponden a otro sistema y además tener una separación tanto de corriente alterna como en corriente directa de cada sistema, ¿ok? Esas son no recomendaciones, lo que nos señala la NOM que debemos de seguir. ¿Y qué protecciones se utilizan en sistemas fotovoltaicos? Primero, ¿cómo se subdividen este tipo de protecciones, no?
pues se pueden subdividir tanto en según el tipo de corriente, como se los he comentado, son diferentes las protecciones, tanto en corriente directa, que son los módulos solares, como en corriente alterna, que en este caso es CFE. Y también según el tipo de instalación, que se subdivide en monofásico y en trifásico. Monofásico, como se sabe, pues es de 127 a 220 volts. Aquí ya cuando es a 220 volts, ya son dos fases y le solemos llamar bifásico, ¿no? Y el trifásico, pues igual es de 220 a 440 volts, ¿vale? Y este dato también es importante para cuando hacemos el cálculo de nuestras protecciones y además para saber cuál elegirlos, porque desde un momento en el que sabemos, es trifásico, pues es a 3 polos. Entonces, eso nos indica de cuántos polos se requiere la protección, ¿vale? Y continuamos con las protecciones eléctricas en corriente directa. ¿Para qué nos van a servir las protecciones en corriente directa de nuestro sistema, no? Es una de las principales fallas, como se los había comentado al principio, es por sobrecorriente. ¿Esto qué es? Es cuando nosotros llegamos a tener un exceso de corriente en el sistema que no está adaptado para tener tanto, ¿no? Cuando ya estamos metiendo más corriente de lo que debería de tener. Entonces, ¿cuáles son las principales causas que se da? Pues es una sobrecarga, un cortocircuito o una falla en tierra. ¿Qué elemento podemos utilizar para este tipo de falla que se llega a presentar en nuestro sistema? Podemos utilizar el fusible, a lo mejor unos de ustedes están acostumbrados, ¿no? Conforme a la práctica, nosotros nos acostumbramos a ciertos elementos a utilizar, a lo mejor porque se nos hace más práctico, porque ya nos acostumbramos, porque ya sabemos cómo funcionan. Entonces, en este caso podemos ocupar tanto fusible como interruptor termomagnético. En mi caso y en mi experiencia, a mí me gusta más utilizar el interruptor termomagnético y les voy a dar el por qué. ¿Por qué? Porque este es un dispositivo que tiene reacción rápida. Aquí algunos podrían decir sí, pero también hay fusibles que son de reacción rápida. Sí, pero no están hechos para sistemas fotovoltaicos. Además de que el interruptor termomagnético, cuando se llega a accionar, cuando llega a haber una falla, pues se baja la pastilla, ¿no? ¿Qué pasa? Si es que este componente no se dañó, nosotros simplemente lo volvemos a subir y vuelve a cerrar el circuito y vuelve a funcionar nuestro sistema correctamente, ¿no? En el caso de que no hubo una falla drástica, ¿no? Y el fusible, ¿qué pasa? El fusible, si a simple vista no se ve que está dañado, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar el fusible del portafusibles y checarlo, ¿no? Entonces, por ese tipo de temas, a mí me gusta utilizar más el interruptor termomagnético, pero ustedes pues pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Al final nos protege de esta falla que se llega a presentar en nuestro sistema. Y por sobretensiones, ¿cuál es el elemento que utilizamos? Pues es un supresor de picos, ¿no? ¿Por qué se da la sobretensión? Pues es igual un aumento inesperado de voltaje que se le llega a aplicar a este tipo de instalaciones, ¿no? Es porque no está adecuado para que se tenga más de lo permitido. ¿Cuáles son las principales causas de que se llega a presentar esta falla? Son por descargas atmosféricas. Punto ahí es solamente en lugares donde se llegan a presentar, ¿vale? Y por conmutaciones, ya sea por motores o por maniobras de defecto del suministro eléctrico. Para que nos quede más entendido los últimos puntitos que di, ¿a qué me refiero con motores? Cuando nosotros llegamos a tener, no sé, una planta generadora o en los cines es donde se llega a tener también, ¿no? Una planta generadora de energía. ¿Qué es lo que pasa cuando se va la luz eléctrica? Pues entra en función. Entonces, cuando entra en función, esto genera una sobretensión. Y también en maniobras y defectos del suministro eléctrico, ¿a qué me refiero con esto? Es cuando el sistema eléctrico de CFE le está dando mantenimiento a sus instalaciones, no, pues con el simple hecho de bajar o subir las cuchillas, está generando una sobretensión en los sistemas. Entonces, es por eso que tenemos que contar con este tipo de protecciones, ¿vale?
Y aquí hay que poner más atención. Bueno, todo es muy importante lo que les estoy compartiendo, pero aquí luego solimos confundir estos términos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la puesta a tierra? Nosotros aquí, en protecciones de corriente directa, vamos a utilizar puesta a tierra, porque luego solimos confundir, ¿no? Todos, en puesta a tierra y puesto a tierra. Un pequeño dato que les puedo compartir para que no sigamos cayendo en esta confusión es que es muy fácil, muy sencillo, es de que puesta termina con A, tierra termina con A, entonces es muy fácil decir, puesta, pues es la tierra física. Puesto a neutro, neutro termina con O, entonces puesto termina con O. Pues con esa letrita ustedes pues ya no pueden, ya les ayudaría a ya no caer en ese temilla, ¿no? Que tenemos al confundir este tipo de temas. Entonces, que el puesto de tierra, pues es la tierra física. ¿Esta para qué nos sirve? En sistemas fotovoltaicos es porque se aterriza toda la parte metálica. En este punto estamos hablando de la estructura fotovoltaica. Entonces es para eso que la necesitamos, ¿no? En nuestra instalación, pero en corriente directa. Y en protecciones de corriente alterna es similar, nada más cambia el último. Necesitamos el interruptor termomagnético, que ya les dije que este nos ayuda en cortocircuitos y sobre intensidades, porque cuando no se llega a colocar de manera adecuada o así como se muestra en la imagen, pues podemos sufrir cuando no se calcula de manera adecuada, cuando no se le dio esa importancia, tanto el factor que les mencioné que es de 1.25, ¿no? Este nos ayuda a tener esa pequeña holgura para que cuando exista problemas por calentamiento del cable, no se lleguen a presentar este tipo de situaciones. Como se puede mostrar en la imagen, se muestran las pastillas totalmente incendiadas. Entonces podemos llegar a producir desde problemas pequeños que simplemente es que la pastilla se quemó o se botó hasta problemas muchísimo más grandes en cuestiones de la instalación y también de seguridad de nosotros, ¿no? El supresor de picos, también como se muestra en la imagen, tenemos el supresor y un rayito, ¿no? Que acompaña al lado de los módulos fotovoltaicos. Y aquí tenemos el puesto a tierra. Este es el que se utiliza en nuestras conexiones, bueno, en nuestras conexiones de protecciones en corriente alterna. En términos generales, ¿para qué nos sirven este tipo de protecciones eléctricas? ¿Por qué es que hacemos tanto énfasis en ellas? Es porque protegen también tanto a la instalación fotovoltaica como también a la instalación de CFE, ¿no? Nos ayuda a tener como que esas protecciones de ambos lados. Además, de que esto se va a escuchar un poquito fuerte, pero también nos protege tanto al usuario, ¿no? A nosotros mismos. No podemos jugar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo nuestras vidas. Porque se escuchará muy, muy cruel o muy crudo, pero es muchísimo más sencillo hacer el cálculo de una protección, colocarla de manera adecuada que llegara a producir este tipo de fallas catastróficas, ¿no? Que puede ser desde que pues simplemente se pierda el componente eléctrico que nos ayuda para este tipo de fallas, simplemente que se queme y se vuelva a cambiar, ¿no? Otra es que por este tipo de fallas, pues se puede llegar a perder la garantía, ¿no? Cuando ustedes a lo mejor nosotros lleguemos a comprar un inversor o módulos o este tipo de accesorios para la instalación, cuando ustedes o nosotros lleguemos a presentar una queja para el tema de garantía, pues vamos a caer en que no se puede proceder con ella. ¿Por qué? Porque no realizamos la instalación de forma adecuada. Y en el peor de las cosas, podemos caer en causarnos daños muy severos a nosotros, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que hacer caso a las normativas, porque por algo existen, ¿no? Y además, también esto para qué nos ayuda en el mantenimiento. Para hacer mantenimiento nosotros tenemos
tenemos que protegernos, nuevamente les indico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bajamos, ¿no? La pastilla para que se corte ese suministro y nosotros podamos hacer adecuaciones o podamos hacerle el mantenimiento, podamos cambiar ciertas cosillas a la instalación, ¿no? Obviamente de acuerdo a la normativa. Y finalmente vamos con el cálculo de las protecciones eléctricas en un sistema fotovoltaico. Para este cálculo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Esto vamos a hacer un cálculo para una instalación. Vamos a utilizar para este pequeño ejemplo un inversor MAC y un módulos fotovoltaicos de 550 watts. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para este tipo de cálculos? Necesitamos el voltaje nominal, el voltaje de arranque. ¿Qué es el voltaje nominal? Es el valor en donde tu inversor va a trabajar de forma óptima, ¿no? El voltaje de arranque, como su nombre lo dice, es lo que necesita tu inversor para funcionar. Si tú le llegas a meter menos valor del voltaje que necesita, tu inversor jamás va a encender. Y los números de MPPT, las cadenas por MPPT, y en los módulos solamente necesitamos dos valores. Bueno, tres. Uno es el que les acabo de mencionar, la potencia del módulo fotovoltaico. El otro son el valor del voltaje y el valor de la corriente. Entonces, les muestro la ficha técnica. Todo tenemos que realizar conforme a la ficha técnica, porque ya el fabricante ya hizo diferentes pruebas, ya sabe qué es lo ideal para este tipo de componentes, ¿no? Entonces, por eso que debemos de hacer todo y de hacer los cálculos conforme a los datos que nos da la ficha técnica, porque por algo está, y para que tengamos un buen funcionamiento, para que no haya daños, no nos expongamos, no dañemos partes de la instalación, es lo correcto que hagamos los cálculos conforme a los datos de la ficha técnica. El primer dato que les voy a compartir de este cálculo está marcado en color rojo. ¿Por qué está marcado en color rojo? Porque ha pasado de que en algunos casos empiezan a hacer su cálculo de protecciones, ya tienen a lo mejor sus protecciones en corriente directa, pero no se dieron cuenta que su inversor no puede aceptar ese módulo, ese número de paneles fotovoltaicos. ¿Por qué? ¿Por qué se los comento? Porque ha pasado, ¿no? Entonces, este numerito vamos a utilizar para este cálculo el MAC de 70. Tenemos que hacer mucha énfasis en esto porque este número nos indica que es lo máximo que puede recibir de energía fotovoltaica, lo máximo que puedes inyectar. Entonces, este cálculo es sumamente rápido. Vas a utilizar, no sé, 25 módulos, pues multiplicas 25 por la capacidad de tu módulo fotovoltaico, que en este caso pueden ser de 550, de 330, de 480. Entonces multiplicas el valor total de tu módulo, los watts, por la cantidad de módulos a instalar totales. Entonces, si dices, está dentro del rango, no excedo este valor, entonces sí puedes continuar con los siguientes pasos para hacer tu cálculo de protecciones. ¿Qué necesitamos? Aquí les señalo también en color naranja las protecciones, ¿no? Que son el voltaje de arranque, que como este inversor arranca con 250 volts. Esto es lo que nosotros le tenemos que inyectar para que pueda entrar en función el inversor. El voltaje nominal es a 700 volts. A 700 volts, tu inversor va a trabajar de manera óptima. O sea, es lo ideal. El número de MPPTs, este inversor tiene 3 MPPT. Y por cadenas, por MPPT, tiene en el MAC, podemos colocar, en el primer MPPT podemos colocar de 3 a 4 y en el segundo y en el tercero podemos colocar 4 cadenas, ¿no? Y
¿Qué es el MPT? Es el seguidor de máxima potencia, ¿no? Eso es lo que nos dice el MPT. Y el cadenas por MPT son las cadenas fotovoltaicas que tú le puedes instalar por cada entrada de MPPT. Para que nos quede más claro, les voy a enseñar un diagramita que se hizo y les voy a señalar dónde vienen estas entradas en el inversor, ¿vale? Entonces, para que no quede así como de, algunos ya lo conocen, algunos no, pero para que todos estemos en contexto, se los voy a mostrar. El voltaje de arranque nominal es con el que trabaja, es de 277 a 480 volts. Su máxima corriente de salida es lo máximo que te va a dar el inversor, es de 84.2 amperes. Y este tipo de inversor es trifásico, ¿ok? Entonces, esos son los datos que vamos a utilizar de nuestro inversor. Para los módulos, les comenté que utilizamos tres. Uno es la corriente de cortocircuito, que en este caso vamos a trabajar con el módulo de 550 watts. Entonces, ¿cuál es el valor de corriente de cortocircuito? Es 13.98. El voltaje de circuito óptimo es 41.95. Estos tres datitos los vamos a utilizar para nuestro cálculo, ¿ok? Entonces, en esta lámina les muestro todos los datos recabados, todos los datos que necesitamos para hacer nuestros cálculos. De este lado tenemos los del inversor y de este lado tenemos los del módulo fotovoltaico. Entonces, vamos a comenzar con los cálculos. Si les queda alguna duda o así, pueden irla comentando en el chat y las vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, protección. En las protecciones les comenté que vamos a utilizar 144 módulos de 550 watts. Vamos a utilizar un solo inversor de 70 kilos, ¿vale? Entonces, esto es un cálculo sumamente sencillo. Necesitamos dividir los 144 watts entre el número total de MPPT y los string. En este caso, nuestro inversor cuenta con 3 MPPT y cuenta con 12 cadenas, totales. En ciertos temas no se necesitan ocupar todas las cadenas. Hay en ciertos sistemas que sí, en ciertos sistemas que no. Para este caso no, pero sí vamos a utilizar los 3 MPPTs. Los 3 MPPTs y hacemos la división, ¿no? De 144 entre 3. Les vuelvo a mencionar entre 3 porque es la cantidad de MPPTs que cuenta nuestro inversor. Son 48 módulos fotovoltaicos por cada MPT. Entonces, estos 48 los tenemos que repartir de forma equitativa en nuestra cadena. ¿Por qué les menciono esto? Porque no tenemos que tener un desbalance. O sea, nuestras cadenas tienen que ser lo más balanceadas posibles. A lo mejor pueden tener una diferencia de 1, de 2 módulos, pero ya que tengamos, por ejemplo, una cadena de 10 y una cadena de 5 o de 4 módulos, ahí ya no va a funcionar correctamente el inversor, ¿ok? Entonces, al dividir, al final hacemos el balance de nuestras cadenas. En este caso vamos a utilizar solo 9 cadenas de nuestro inversor. Entonces, son los 144, los dividimos entre 9 y son 16 módulos fotovoltaicos, ¿ok? Y es como ya repartimos nuestras cadenas ya repartimos nuestros módulos entre los string y los MPPT de manera equitativa. Aquí vamos a hacer lo de la ecuación, que son 16. ¿Por qué 16? Porque son los módulos que se van a conectar por cadena. Y se multiplica por 41.95, que es el valor que nos da la ficha técnica. Y aquí es donde empezamos a aplicar el factor de protección, que es 1.25. Entonces, al hacer ese cálculo, ¿por qué multiplicamos el 16 por el valor del voltaje del módulo? Porque recordemos que lo estamos conectando en serie, y en serie, pues lo que se aumenta es el voltaje y en paralelo es la corriente, ¿ok? Entonces,
Esto nos da un total de 576.81 volts. Eso es lo que va a tener de voltaje en nuestra cadena. Y de corriente, como la corriente se queda intacta, solamente nos da 13.98, es el valor que tenemos en la ficha técnica, ¿no? Entonces, nos acercamos aquí al valor más próximo. ¿Por qué? Porque la corriente no se tiene que aplicar ese factor de protección. ¿Por qué? Porque no nos va a dar más de lo que tiene el inversor. O sea, el inversor no aceptaría más, y es por eso que no podemos aplicarle este factor, ¿no? Entonces, el más cercano es el de 16 amperes. El de 15, sí, yo sé que hay ITMs de 15, pero en directa, esos interruptores no están disponibles para sistemas fotovoltaicos. Pues, en protecciones, ahora continuamos con el cálculo en protecciones en corriente alterna. Aquí que necesitamos es la máxima corriente de salida. Son 84.2 amperes, igual nos acercamos al más cercano, que este es de 100 amperes. Los voltajes nominal, aquí nos vamos a fijar tanto el voltaje nominal, que es de 277 a 400 volts, y el rango es a 528. Entonces nosotros tenemos que hacerle el cálculo con uno más grande que 528, porque puede llegar, ¿no?, hasta 528, porque es el rango que permite el inversor. Entonces, por eso que en protecciones de alterna vamos a colocar un ITM de 100 amperes por, por el 84.2, 200 volts, 3 polos, porque recordemos que nuestro inversor es trifásico. Entonces, para volver a retomar, les voy a mostrar dónde es que aparecen estos MPPT y cómo es que se conectan, ¿no? Este es con el inversor que estamos trabajando para hacer el cálculo. Como les comenté en un inicio, cuenta con 3 MPPT. ¿Cuáles son los MPT? Estos, los que se encuentran encerrados, ¿no? Tanto en verde como azul y en rojo. Entonces, por eso MPPT. Entonces, por MPPT recordemos que tenemos 4 cadenas o 4 strings, es lo mismo, ¿no? Entonces, este es 1, 2. ¿Y aquí para qué son? Para nuestras cadenas de módulos en serie solamente vamos a tener un positivo, un negativo, y los conectamos a nuestro string de nuestro inversor, ¿vale? Y finalmente es así como nos queda nuestra lista de materiales para nuestro cálculo de protecciones de este inversor. Vamos a volver a retomar. ¿Por qué es que colocamos 9 ITMs de 25 amperes a 600 volts? Porque recordemos que los ITMs protegen a nuestras cadenas y nosotros dividimos los 144 módulos a utilizar entre 9, quedando en cada cadena de 16 módulos, ¿ok? Entonces es por eso que se coloca de 25 a 600 volts. Y 3 supresores. ¿Por qué 3 supresores? Porque los supresores protegen a los MPPTs. ¿Y cuántos MPPTs tenemos? Tenemos 3. Y en este caso sí estamos haciendo uso de los 3. Estas son estas dos protecciones en corriente directa, o sea, en protecciones para el sistema fotovoltaico. Y las de abajo son en corriente alterna, CFE, si se les hace más fácil, ¿no? Vamos a colocar un ITM de 600 amperes, 800 volts, a 3 polos, porque recordemos que nuestro inversor es trifásico, ¿ok? Y nuestro supresor va a ser de 40 kiloamperes a 500 volts, 3 polos. Así es como va a estar constituida nuestra caja de protecciones. Y ya les he mencionado mucho lo del gabinete y qué es, ¿no? Pues para los que no lo conocemos o no hemos tenido oportunidad de instalar uno, es así. Este es nuestro gabinete, que está constituido. El gabinete es la cajita gris.
Aquí, como se los mencioné, estamos aplicando la normativa. ¿Por qué? Porque aquí se puede mostrar la separación de corriente directa es de este lado, corriente alterna de este lado, y tenemos que tener la separación, los señalamientos, como les mencioné. Igual, la cajita cuenta con su llave para que solo personal autorizado pueda tener acceso a ella, ¿no? Y es así como se muestra la cajita de protecciones. Esta es una cajita de 3 string. ¿Por qué 3 string? Porque tiene tres supresores, 3 MPT. Ese tipo de cajitas están diseñados para inversores muchísimo más pequeñitos, ¿no? Que es un IN de 10. Y eso es todo de mi parte de la presentación. No sé si tengan algunas dudas o comentarios. Hola May, oye, ¿tienes una pregunta en el chat? Sí, bueno, vamos a responder las preguntas que nos aparecen en el chat. Nos comenta la primera, Rogelio, es que nos dice, en voltaje en corriente continua es los 16 módulos por, ajá, yo tengo mi cámara 1.25, ¿sale? Sí, sí, así como nos dice, son los 16 módulos, porque dividimos el total entre las cadenas que vamos a utilizar, que son los 16, lo multiplicamos por el voltaje que nos da en la ficha técnica, que es 41.95, y le aplicamos el factor de corrección, que es 1.25, estás en lo correcto. Y el webinar sí se podrá ver posteriormente. Sí, y nos pregunta, nos pregunta Alex. Buenos días, solo se usan esas dos protecciones en estos sistemas, voltaje y corriente, no hay necesidad de implementar otra protección eléctrica. Sí, para lo general es solamente utilizar ese tipo de protecciones, y en los casos en donde se lleguen a presentar muchos tipos de... Esto es cuando lleguemos a tener mucha presencia de tormentas eléctricas, sí podemos llegar a instalar un pararrayos, ¿no? Y
Y nos pregunta Eduardo, ¿cómo se realiza la selección del supresor? ¿Cuáles son sus características? Pues las características son las que mencionamos. Una que es por el tipo de conexión, ¿a qué nos referimos con esto? Si es bifásico, monofásico o trifásico, ¿ok? Y también cuál es la protección que se requiere. ¿Cuántas veces es que nosotros queremos, es que nuestro supresor funciona de esta manera, ¿no? Nosotros en este caso colocamos uno de 40 kiloamperes. ¿Qué significa esto? Que si nos llega, no sé, una sobretensión de 20, nuestro supresor va a tener la capacidad de soportar una segunda. Este, bueno, buenos días, Rogelio. Nos dices, ¿qué porcentaje es el recomendable para seleccionar al inversor y no trabajar al 100%? ¿O de qué manera se podría seleccionar al inversor al 100% de su capacidad contra los paneles en sitio? Una, pues, es seleccionar por la potencia, ¿no? De cuántos módulos vas a instalar, desde sabiendo cuántos módulos vas a instalar, tú puedes tener cuál es la potencia de inversor que necesitas. ¿Cómo lo haces? Pues multiplicando multiplicando los módulos que vas a utilizar y los watts, ¿no? Si son de 500, pues multiplicas 500 por, no sé, 10, por 100. Entonces, el valor total que te dé de ese valor, tú vas a proceder a seleccionar tu inversor. Y además, nuestros inversores tenemos que recordar que no debemos. Y la última pregunta es de Alex. Otra pregunta de Alex es nos pregunta sobre el ITM. Sí, nos dice al final que si será necesario realizar el estudio de cortocircuito. No es necesariamente, pero ¿cómo es que hacemos el cálculo de esta protección? Como se les indiqué, y además también tiene mucho que ver con la capacidad interruptiva que tiene nuestro ITM. En este caso es la curva de disparo que suele manejar, ¿no? Además de que, como se los menciono, no es obligatorio de realizar el estudio. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias para los que se dieron el tiempo, ¿no? Para entrar a este tipo de eventos que nos sirven a todos, ¿no? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. En este caso, si ya sabíamos hacer el cálculo de protecciones, pues lo reforzamos, nos quitamos ciertas sudillas, o también los que no teníamos tanto conocimiento de ello, pues hoy se aprendió, ¿no? Entonces, recuerden que todo ese tipo de cálculos nos apegamos a las normativas, ¿no? Es muy importante y les recomiendo que hagamos caso de esto que les comento, que no lo tomemos en juego, porque pues es muy importante, ¿no? Salvaguardar la vida de las personas y también pues de los equipos, ¿no? Para que no tengan problemas con sus clientes, pues lo reforzamos, nos quitamos ciertas sudillas, o también los que no teníamos tanto conocimiento de ello, pues hoy se aprendió, ¿no? Entonces, recuerden que todo ese tipo de cálculos nos apegamos a las normativas, ¿no? Es muy importante y les recomiendo que hagamos caso de esto que les comento, que no lo tomemos en juego, porque pues es muy importante, ¿no? Salvaguardar la vida de las personas y también pues de los equipos, ¿no? Para que no tengan problemas con sus clientes o con su vendedor cuando pues sí, les vende los equipos y es por temas de garantías, ¿vale? Entonces, les agradezco muchísimo que sea
lo más claro posible para todo el medio, tanto personas que estudiaron, ¿no? Que son ingenieros, o para personas que se dedican a la instalación. También es muy importante este tipo de acciones, ¿vale? Entonces, yo les deseo un día muy bonito y que pasen un excelente fin de semana, y cualquier duda o aclaración. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias para los que se dieron el tiempo, ¿no? Para entrar a este tipo de eventos que nos sirven a todos, ¿no? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. En este caso, si ya sabíamos hacer el cálculo de protecciones, pues lo reforzamos, nos quitamos ciertas rodillas, o también los que no teníamos tanto conocimiento de ello, pues hoy se aprendió, ¿no? Entonces, recuerden que todo ese tipo de cálculos nos apegamos a las normativas, ¿no? Es muy importante y les recomiendo que hagamos caso de esto que les comento, que no lo tomemos en juego, porque pues es muy importante, ¿no? Salvaguardar la vida de de las personas, y también pues de los equipos, ¿no? Para que no tengan problemas con sus clientes o con su vendedor cuando pues sí, les venden los equipos, y es por temas de garantías, ¿vale? Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo para tomar esta pequeña capacitación, y muchísimas gracias también por los que preguntaron, ¿no? Eso también nos ayuda a que pues quede toda la información clara, y para eso estamos, ¿no? Para proporcionar información que sea lo más claro posible para todo el medio, tanto personas que estudiaron, ¿no? Que son ingenieros, o para personas que se dedican a la instalación. También es muy importante este tipo de acciones, ¿vale? Entonces, yo les deseo un día muy bonito y que pasen un excelente fin de semana, y cualquier duda o aclaración, si es que a lo mejor les causó, no sé, un poco de timidez, les dejé mis contactos, y con gusto yo los puedo atender y contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar.